Vamos a ver un panorama del conjunto de todos los números, comenzando con los números naturales. El conjunto de números naturales está conformado por todas esas expresiones numéricas positivas sin decimales, es decir, números enteros que no tienen decimales, son enteros positivos. Ese es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales conforma, o digamos, un subconjunto de los números enteros, porque los números enteros, además de las expresiones numéricas positivas sin decimales, también tienen expresiones numéricas negativas sin decimales, es decir, son números enteros sin decimales. Ese es el conjunto de los números enteros. Luego tenemos el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales, que incluye a los enteros y a su vez a los naturales, son expresiones numéricas que pueden ser representadas como una razón entre dos números enteros. Y si nosotros resolvemos esa razón, obtendríamos números con decimales, ya sean limitados o ilimitados periódicos, puros o mixtos. Ese sería el conjunto de los números racionales, que es el conjunto de los números que ustedes han visto hasta este momento. Luego tenemos, por otro lado, el conjunto de los números irracionales, que es el contenido que vamos a desarrollar en esta sesión. ¿Cuáles son los números irracionales? Bueno, son esos números que tienen expresiones decimales ilimitadas no periódicas y que no pueden ser representados a través de una razón entre dos números enteros. Eso es el conjunto de los números irracionales. Cuando nosotros al conjunto de los números racionales le agregamos el conjunto de los números irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales, que son los números que vamos a utilizar a lo largo de este año escolar. El próximo año escolar ustedes van a ver los números imaginarios que, sumado al conjunto de los números reales, conforman a lo que llamamos el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números reales está conformado por los conjuntos de los números racionales e irracionales. Fíjense, por un lado tendremos los racionales, que son los números que ustedes han estudiado hasta ahora, que está conformado tanto para las expresiones decimales que pueden ser expresadas a través de los números que pueden ser expresados a través de una razón entre dos números enteros, y que si resolvemos esa razón obtendríamos un número con decimales que pueden ser bien limitados o ilimitados periódicos, puros o mixtos. También tenemos los enteros y los naturales. Mientras que los irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados a través de una razón entre dos números enteros y que, si observamos su parte decimal, o sea, la expresión decimal, bueno, esa expresión decimal es ilimitada no periódica. Los números racionales son llamados racionales porque ellos pueden ser expresados a través de una razón entre dos números enteros. Una razón no es otra cosa que una fracción. Vamos a comenzar por ver los números naturales, que, como ya dijimos, son números enteros positivos sin decimales. Aquí tenemos un ejemplo de los que serían esos números. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, 25, 378, 5421 son números enteros sin decimales. Esos son los números naturales. Los números enteros, además de los naturales que ya mencionamos, o sea, son también enteros negativos. Se incluyen los enteros negativos, pero sin decimales. En un ejemplo sería el menos 25, menos 2, menos 1, más los números naturales que mencionamos hace unos instantes. Ese sería el conjunto de los números enteros. Luego tenemos los números racionales. Los números racionales, como dijimos, son expresiones numéricas que son expresadas a través de una razón entre dos números. Unos ejemplos de ellos serían, además de menos 3, que es un entero negativo, sería menos un cuarto, un medio, 4 tercios, es decir, todas esas fracciones que son razones entre números enteros, y si le agregamos los enteros y los naturales, obtenemos los números racionales. En el conjunto de los números racionales, todas las expresiones decimales limitadas e ilimitadas periódicas, puras o mixtas, pueden ser expresadas a través de una razón mediante la fracción generatriz.
Veamos cómo se determina una fracción generatriz. Si la expresión decimal es limitada, por ejemplo, en el número 10,254, vemos que el decimal es 2,54 y termina en 4, es decir, es limitado. El decimal termina en la posición, en la milésima de 4. En ese caso, si yo quiero encontrar la fracción generatriz que me genera ese número, debo seguir este procedimiento. Si yo realizo este procedimiento, voy a encontrar esta fracción generatriz. Si yo tomo la calculadora y divido 5127 entre 500, voy a obtener que el resultado va a ser 10,254. Ahora, cuando la expresión decimal es ilimitada, periódica pura, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver ahorita, que es 15,42. Observemos que el decimal es 42 y sobre el 42 tenemos el símbolo de periodicidad. Eso significa que después de ese 42 va a aparecer otro 42 y 42 y se va a repetir de manera periódica hasta el infinito, de manera ilimitada. En este caso, como todo el decimal, es decir, 42, está debajo del símbolo de periodicidad, decimos que es ilimitado periódico puro. O sea, es un decimal periódico puro. Luego, si nosotros resolvemos o empleamos este procedimiento, podemos encontrar la fracción generatriz, que en este caso sería 509 sobre 33. Si yo nuevamente tomo mi calculadora y divido 509 entre 33, puedo observar que en la pantalla de la calculadora va a aparecer 15,42, 42, 42, 42, 42, de forma ilimitada hasta donde alcance la pantalla de la calculadora. Finalmente, si la expresión decimal es ilimitada, periódica mixta, como por ejemplo en este caso 1,342, pero fijémonos que en el caso del decimal, solo el 2 es que está debajo del símbolo de periodicidad. Por tanto, el 34 que antecede al 2, esa parte no se va a repetir. La única que se va a repetir va a ser el 2 de manera ilimitada. En este caso, este decimal, el 3,42 periodo en 2, es una expresión periódica mixta, porque el 34 no está dentro del símbolo, el 2 sí, y el 2 es el que se repite de manera ilimitada. Si nosotros seguimos este procedimiento, entonces vamos a encontrar que la fracción generatriz va a ser 302 sobre 225, y si nosotros tomamos la calculadora y dividimos 302 entre 225, vamos a observar que en la pantalla va a aparecer el número 1,342222, ese 2 se va a repetir hasta donde alcance la pantalla de la calculadora. Los números irracionales tienen dos características que lo distinguen. La primera es que no puede ser expresado a través de una razón entre dos números enteros, y la otra es que sus expresiones decimales son ilimitadas, no periódicas. Veamos unos ejemplos. Tenemos este número, por ejemplo, 0,101001000, 3 puntos. Esos 3 puntos significan que después del último 0 vienen otra serie de números que no sabemos y no podemos predecir, porque son no periódicos. Se van a expresar de forma ilimitada. Después de ese último 0 hay números ilimitados hacia su derecha, pero no sabemos cuáles son porque no son periódicos. Otro ejemplo sería este número: 1,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 3 puntos. Después del último 3 puede venir cualquier número, no lo sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que después de 3 hay números de forma ilimitada, pero no podemos decirlo porque estos decimales no son periódicos. Otro ejemplo sería este: 0,10, 20, 30, 40, 50, 3 puntos, que ya sabemos qué significan los 3 puntos. Otro número, un número negativo, cuyos decimales también son ilimitados, no periódicos. Los 3 puntos no los indican. Tenemos otro número en este caso, sería 1, 28, 28, 82,
8882, 2 y después, perdón, 8 y después de ese 8 se repite. Vendrían otros números de manera ilimitada, no periódicos, porque ese 8 lo que es seguro que no se va a repetir. Puede repetirse 3 veces, pero luego puede variar otro número y eso significa que no son periódicos. O sea que ese decimal no es periódico. Otro ejemplo, 189,9781, los números que están ahí, 3 puntos de forma ilimitada. Este sería otro número irracional, ilimitado no periódico. Y este sería otro ejemplo. Entonces, ¿qué tienen ellos en común? Bueno, vemos los 3 puntos decimales. Eso significa que son tenemos 3 puntos, que significa que después de esos 3 puntos o esos 3 puntos está llenado de números de forma ilimitada. Y son decimales ilimitados no periódicos, es decir, no existe un conjunto de números que se repita de manera ilimitada. Estos son unos ejemplos de lo que son los números irracionales, que como dijimos, además de no poder ser expresados a través de una razón entre dos números enteros, sus decimales son ilimitados no periódicos. Si observamos los decimales ilimitados, vemos que las expresiones decimales ilimitadas de los números racionales son periódicas, bien sean puras o mixtas, mientras que las expresiones decimales de los números irracionales no son periódicas. Veamos unos ejemplos. En los números racionales tenemos como por ejemplo 0,6666, 3 punticos. Eso significa que ese 6 se va a repetir de manera ilimitada y ese número también lo podemos expresar como 0,6 con el símbolo de periodicidad sobre el 6. Eso es para no tener que repetir tantos 6, porque en matemática por lo general no se trabajan con tantos decimales. Y cuando tenemos decimales periódicos, utilizamos el símbolo de periodicidad para indicarlo y no tener que escribir tantos números decimales. Otro ejemplo sería menos 0,16666, 3 puntos, es decir, ese 6 se va a repetir hasta el infinito. En este caso tenemos unos decimales mixtos, porque el primer 1 no se repite, mientras que el 6 sí se repite. En este caso es mixto. En el caso anterior es puro, porque ese 6 del caso anterior sí se repite todo y toda la parte decimal está debajo del símbolo de periodicidad. En el caso del menos 0,16666, solamente el 6 está debajo del símbolo de periodicidad. En este caso el decimal es mixto. Observemos que en el de arriba me faltó el signo de menos, o sea, eso sería paréntesis menos 0,6 periodo, y un error que me faltó incluir el menos. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos 0,3333, 3 puntos. Eso significa nuevamente que ese 3 se va a repetir de manera periódica hasta el infinito. Pero nosotros no vamos a escribir tantos 3 hasta el infinito. Con que nosotros lo escribamos tal como aparece dentro del paréntesis, es decir, 0,3 periodo, ya podemos expresar ese número indicando que ese número se repite de manera periódica hasta infinito. En este caso, como todo el decimal, o sea, todos los números decimales están, que en este caso son solo 3, están debajo del símbolo de periodicidad, entonces decimos que es un decimal periódico puro. En este caso tenemos, ya de una vez entrada vemos 0,83333, es decir, el único que se repite es el 3. Nosotros podemos reescribir ese número como 0,83 con el símbolo de periodicidad por encima del 3. En este caso tendríamos un decimal mixto. Otro caso de un decimal mixto es 1,166666, donde el 6 se repite de manera periódica. Eso lo podemos representar con 1,16 con el símbolo de periodicidad encima del 6. Otro ejemplo, aquí tenemos, fíjense, 4,325, 325, 325, 3 punticos. Pero ese sí lo podemos representar como 4,3,25, y fíjense que toda la parte decimal
tiene por encima el símbolo de periodicidad, es decir, que el 325 se va a repetir de manera periódica hasta el infinito. En este caso estamos hablando de una expresión decimal periódica pura. Otro ejemplo, en este ejemplo tenemos 4,3303003 y la manera como me la están representando dentro del paréntesis me está indicando que es una expresión decimal mixta, donde la parte que se va a repetir va a ser 0,3 después del último 0,3, es decir, va a ser 4,3303003 y luego viene 03, 03, 03, 03 de manera ilimitada. En este caso decimos que la expresión decimal es periódica mixta. ¿Ok? ¿Cuál es la característica que resaltamos acá? Bueno, que todas las expresiones decimales son periódicas, bien sean puras o bien sean mixtas. Si observamos el caso de los números irracionales, vamos a ver unos ejemplos. 3,14, 15, 92, 65, 35 y después de ese 5 hay una serie de números que no sabemos cómo se repiten. Por cierto, este 3,14, 15, 92, 65, 35 es el número pi, el famoso número pi que ha obsesionado tanto a los matemáticos a lo largo de milenios. Entonces, fíjense, la característica aquí es que después del 5 no sabemos qué número viene. Otro número es 2,71, 82, 81, 82, 84 y 3 punticos, y después de ese 4 viene una cantidad de números que no sabemos cuáles son. Por cierto, este número se llama el número e, que es la base del logaritmo neperiano. Después tenemos 5,5772 y vemos igual que hay 3 punticos, es decir, que no se repiten los números. Otro ejemplo, que por cierto, este es el 1,414233, es raíz de 2. Eso lo vamos a ver adelante con bastante intensidad. Después del 2 hay otra serie de números que no sabemos cuáles son. Aquí tenemos otro número, 1,73, que por cierto es raíz de 3, que después del último 8 al decimal viene otra serie de números que no se repiten. El 223, 60, 67, 977, que es raíz de 5, por cierto, después el 7 no se repiten. Y 2,82, 84 y 7, 1, 24 y después el 4 tampoco se repiten. ¿Qué observamos? Que bueno, que la expresión decimal es no periódica, que es la principal característica de los números. Los números reales es justamente la unión entre el conjunto de los números racionales más el conjunto de los números irracionales. Una mirada podría ser esta: el conjunto de los números reales serían los enteros, las expresiones decimales limitadas, las expresiones decimales ilimitadas. Dentro de los enteros tendríamos las naturales, que serían los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Dentro de los naturales están el 1, los primos y los compuestos. Dentro de las expresiones decimales, bueno, eso sabemos ya que son números que pueden tener decimales limitados. Y dentro de las expresiones limitadas pueden ser periódicas y no periódicas. Las periódicas pueden ser puras o mixtas y las no periódicas son algebraicas y trascendentes. Estas últimas forman parte de lo que son los números irracionales. Vamos a ver unos ejemplos de los números irracionales más comunes, comenzando con el más famoso de todos, que sería el número pi. Fíjense que lo que está dentro de paréntesis es la representación simbólica del número pi, que es 3,14, 15, 92, 65, 35, pero después de ese 5 viene, no tienen idea el número de números decimales que van después de ese 5, después hablaríamos de ello. ¿En qué se utiliza el número pi? Muchísimo, en cálculos de área, en perímetro de círculo, en cálculo de volumen de un cilindro, etc. Otro número común es la constante e, que es la base de los logaritmos naturales. Y es parte se utiliza en muchas ecuaciones, por ejemplo, el interés compuesto. También tenemos la constante gamma, que se utiliza mucho en teoría de números. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un logaritmo, que el logaritmo neperiano de 2 sería 0,69, ese número que está allí.
El 1,41, 42, 43 es raíz de 2. El 1,73, 20, 50, 88 sería parte de lo que es el raíz de 3, raíz cuadrada de 3. El 2,23, 60, 67, 977 es raíz de 5. 2,82, 84, 27, 1,28 es raíz de 8. Entonces, esos son ejemplos de lo que serían números irracionales. Pero aquí quería resaltar lo siguiente. ¿Qué son los números irracionales con relación a las raíces? Cuando tenemos una raíz cuadrada, toda raíz cuadrada de un número primo es irracional. Pero también de números compuestos son irracionales a menos que lo que esté dentro de la raíz sea un cuadrado perfecto. ¿Qué es un cuadrado perfecto? El resultado de la multiplicación de dos números enteros iguales. Por ejemplo, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y así sucesivamente. El conjunto de los números racionales e irracionales no tienen elementos en común. Esto significa que la intersección entre ambos conjuntos es vacía. Veamos unos ejemplos. Comencemos por 8 tercios. 8 tercios es una razón entre dos números enteros, por lo tanto es un número racional, no puede ser irracional. El siguiente número, 0,37, vemos que es un número cuyo decimal es ilimitado, periódico puro, porque todos los decimales están debajo del símbolo de periodicidad. Esto significa que este es un número racional. El 2pi, fíjense, esto es un número que es una multiplicación de un número entero por un número irracional. El símbolo de pi es ese que vemos allí. Si yo un número irracional lo multiplico por un número racional, obtengo un número irracional. Por tanto, 2pi es un número irracional. Si yo la constante es, que es un número irracional, le sumo un número entero, que es un número racional, el resultado que tengo es un número irracional. 2,79, veo que el decimal es un decimal limitado. Si el decimal es limitado, entonces yo puedo encontrar una razón generatriz y puedo afirmar que es un número entero porque no es ilimitado, no periódico. Menos 9 sobre 7 es la razón entre dos números enteros, por lo tanto eso es un número racional. Ahora tengo menos el número e, o la constante e, sobre el número pi. Estamos dividiendo a un irracional entre un irracional y el resultado de eso va a ser un irracional. Veamos otro ejemplo. Raíz de 2. 2 es un número primo. La raíz de todo número primo es irracional. 3 también es un número primo. La raíz de un número primo es irracional. Raíz de 4. 4 es un cuadrado perfecto, porque si yo multiplico 2 por 2 tengo 4, por tanto eso es un número racional. 5 es un número primo, por tanto es irracional. 8 es un número compuesto, pero 8 no es un cuadrado perfecto de ningún número. Para yo tener un número que multiplicado por sí mismo me dé 8, tengo que multiplicar 2,82 y algo para que sea un número, para que me dé 8, pero no es un cuadrado perfecto porque no es el resultado de la multiplicación de dos números enteros. Por tanto, es un número irracional. El 9 sí es un cuadrado perfecto porque hay dos números enteros que multiplicados por sí mismos me dan 9, que es el 3. Si yo multiplico 3 por 3 me da 9, por tanto, raíz de 9 es racional. Raíz de 6 también, raíz de 16 también es un cuadrado perfecto, porque hay dos números enteros que multiplicados por sí mismos me da 16, que es el número 4. Si yo multiplico 4 por 4 me da 16, por tanto, la raíz de un cuadrado perfecto es un número racional. Veamos, para terminar estos ejemplos, raíz de 6. 6 es un número compuesto, pero no es el resultado de la multiplicación, pero no es un cuadrado perfecto, por tanto es irracional. 7 o raíz de 7, 7 es un número primo, por lo tanto la raíz de 7 es un irracional. Ahora tenemos 3 sobre pi, o sea, un número entero dividido entre un número irracional. El resultado de eso va a ser un número irracional. Raíz de 25.
25 es un cuadrado perfecto, porque si yo multiplico 5 por 5 me da 25. Por tanto, la raíz de 25 hace que esa expresión o ese radical, la raíz cuadrada de 25, sea racional. Raíz de 10. No hay un número entero que multiplicado por sí mismo me dé 10 y por tanto esto es un número irracional. El siguiente es la constante e al cuadrado entre 2. Esto es un irracional multiplicado por sí mismo, también me da un irracional, dividido entre un racional me da un irracional, por lo tanto es un número irracional. Y el último ejemplo es raíz de 36. 36 es un cuadrado perfecto, porque si yo multiplico 6 por 6 me da 36, por tanto 36 es un cuadrado perfecto y la raíz cuadrada de un cuadrado perfecto es racional.